Saludos cordiales, queridos, amados, estimados y apreciados amigos, amigas, hermanos, hermanas, internautas de Luciana Radio TV, Radio Universal y especialmente el programa Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo. Les habla y saluda desde Panamá su seguro servidor y amigo de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. A Dios le doy las gracias y toda la honra y la gloria por esta nueva oportunidad. Saludos para todos ustedes que nos escuchan en Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, América Latina, Italia, España, Europa y hasta lo último de la tierra. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que hacen posibles estas transmisiones y muy particularmente a nuestro director, hermano y amigo Ramón Díaz Bajaña y a nuestro hermano y amigo encargado de los ministerios internacionales, Eduardo Salvador. En esta oportunidad voy a compartir un nuevo mensaje que le hemos puesto por título Aquel que tiene autoridad. Aquel que tiene autoridad. El pasaje bíblico que vamos a utilizar como referencia principal es el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos del 28 al 29, que dice de la siguiente manera: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje es la parte final del pasaje o mensaje de Jesús, que es conocido como el Sermón del Monte. Reiteramos, es la parte final del mensaje de Jesús conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está registrado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo y también en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 17 al 49. Les invitamos a todos ustedes a que lean todos estos capítulos y versículos mencionados, en los cuales, reiteramos, está recogido o registrado o mencionado o expresado, transcrito, el Sermón del Monte. Sobre el Sermón del Monte podemos y debemos decir que es el núcleo principal o central o más representativo de todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Del Sermón del Monte se puede decir que es la proclamación de las virtudes morales y espirituales de Jesucristo. Esto es un aspecto muy importante a tener presente. El Sermón del Monte no es un mensaje más. El Sermón del Monte, nótese esta parte, es la proclamación, la declaración de las virtudes morales y espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Pero por extensión también se puede decir y se debe decir que estas virtudes están o pueden estar en aquellos que creen en Jesucristo como Salvador, le obedecen como Señor, le siguen como Maestro y le proclaman como Mesías. Sobre los aspectos de que trata el Sermón del Monte, se puede decir que es la explicación y aplicación más clara, más correcta, más contundente de la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. En verdad, el Sermón del Monte tiene muchísimas riquezas espirituales, muchísimas riquezas espirituales. Por ende, una vez más, les invitamos a todos ustedes que lean el Sermón del Monte y lo estudien de manera constante, exhaustiva, permanente y siempre. Ahora bien, frente a este sermón, el Sermón del Monte, dado por nuestro Señor Jesucristo, tal como lo podemos leer o lo leímos
en Mateo 7, del 28 al 29, quienes lo escucharon se admiraron de su doctrina, se admiraron de sus principios, se admiraron de sus enseñanzas, de sus verdades, se admiraron de la forma como predicó y como enseñó en aquel momento. Porque dice este pasaje que Jesús les enseñaba y les enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Sermón del Monte, como el resto de los mensajes que compartió nuestro Señor Jesucristo, es importante destacar esto que vamos a decir a continuación, no estaban solamente basados en una extraordinaria y maravillosa forma de hablar que tenía Jesús. Es muy cierto, Jesús era un extraordinario predicador. Jesús era un extraordinario maestro. No hubo entonces y no ha habido en todos los tiempos alguien que predique y enseñe como Jesús. Es muy cierto. Sin embargo, los mensajes de Jesús estaban basados en Jesús, en Él mismo Jesús. El mensaje de Jesús no eran solamente sus palabras. El mensaje de Jesús era Jesús mismo. Al hablar del mensaje de la Biblia, al hablar de lo central de la Biblia, hablamos de una sola persona. Y esta persona es Jesucristo. El mensaje central de la Biblia es la salvación de la humanidad. Es la ejecución del plan de salvación de Dios para los seres humanos. Y es la persona de Jesucristo el que encarna, el que materializa, el que pone en práctica este plan de salvación de la humanidad que fue anunciado y profetizado, inclusive desde el huerto del Edén, después que Adán y Eva pecaron. ¿Qué es lo que nos dice, una vez más, reiterando Mateo 7, 28 al 29? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que Jesús tiene autoridad. Que Jesús tiene autoridad. Tenía autoridad, tuvo autoridad, tendrá autoridad y tiene autoridad. Y al hablar de autoridad tenemos que hablar con letras mayúsculas, destacadas, subrayadas. Jesús tiene autoridad. El único que tiene autoridad. La palabra autoridad se refiere a dos cosas fundamentales: tener poder y ser un modelo o ser un ejemplo. Al hablar de autoridad, estamos hablando, en este caso de Jesús, de aquel que tiene poder, poder sobre todo poder, Rey de reyes, Señor de señores, pero particularmente en aquel que era un ejemplo, en aquel que practicaba lo que predicaba, en aquel que era coherente con las cosas que decía y las cosas que hacía. Las personas que escucharon a Jesús en este contexto del cual estamos hablando y a lo largo de toda su vida ministerial allá en Judea, hoy territorio de Israel, reconocían que Jesús tenía poder y que era un ejemplo. Era el que tenía poder y era el que era un ejemplo. En ese momento, en la narración que estamos considerando, Mateo 7, del 28 al 29, en ese momento compararon a Jesús con los escribas. ¿Y quiénes eran estos escribas? Bueno, los escribas eran aquellos que representaban la clase religiosa. Eran parte de la clase religiosa, pero representaban a la clase religiosa de aquella época, de aquel lugar, específicamente entre los israelitas, entre los judíos. Por cierto, cuando leemos el Evangelio, en sus diferentes libros, en sus 4 libros, nos encontramos a Jesús enfrentando
a esos líderes religiosos, escribas, fariseos y otros, enfrentándolos, contra los cuales lanzó duras y grandes críticas y advertencias y juicios por su falsedad, por la avaricia de ellos, por su corrupción y por su hipocresía. No podemos olvidar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a ellos: ciegos, guías de ciegos, hipócritas. Le quieren poner y le ponían al pueblo cargas que ni ellos mismos podían llevar. En un sentido contemporáneo, corruptos, delincuentes, deshonestos e indecentes, por parafrasear estas palabras. En verdad, nuestro Señor Jesucristo vino a darle libertad a los cautivos. Y parte de la cautividad que en ese entonces había y que hoy por hoy se mantiene, tiene que ver con la religión, con la religiosidad. Una religión falsa y que no estaba basada en los principios divinos, que no estaba basada en la verdad divina. Simplemente mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, cosas inexactas, cosas insanas, cosas equivocadas, torcidas, falsas, engañosas, espurias y mentirosas. La autoridad de Jesús, de la cual nos habla Mateo 7, el 28 al 29, gira en torno, y podemos entender o interpretar que giraba y gira en torno a muchas cosas, a muchísimas cosas. Por ejemplo, al carácter de Jesús, que era manso y humilde, tal como nos lo dice Mateo 11, 29. Giraba en torno a su identidad, el Salvador, pero también la salvación. Jesús es nuestro Salvador, es el que da salvación, pero Él mismo es la salvación, como lo podemos leer en Mateo 1, 21. También gira en torno esta autoridad de Jesús a sus promesas, en cuanto a que nos dará descanso a nuestras almas. Lo podemos leer en Mateo 11, del 28 al 30. En cuanto a su integridad, no cometió pecado, ni engañó, ni mintió, como nos lo dice Primera de Pedro 2:22. Y también Primera de Pedro 2:23 nos habla acerca de su templanza, de la forma como manejó las circunstancias. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. También esta autoridad giró en torno a su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como nos lo dice Juan 3:16. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando iba a enfrentar la cruz, Él dijo: nadie toma mi vida, yo la entrego por el rescate de toda la humanidad. ¿Qué autoridad más grande, única, tenía y tiene nuestro Señor Jesucristo? Muchas son las cosas que podemos decir acerca de Jesús, que les invitamos a todos ustedes, queridos, amados y apreciados amigos, internautas, a que las lean, las investiguen, las estudien. En la Biblia principalmente lo van a encontrar. Y luego lo prediquen y lo enseñen por doquier. Pero lo que corresponde decir es que Jesucristo es la muestra y la personificación de la gracia y de la bondad de Dios a favor de la humanidad. En el libro de Lucas, al inicio, cuando se habla acerca del nacimiento de Jesús, leemos un himno, un cántico angelical que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
El mensaje central es que el Dios eterno, santo, justo, bueno, todopoderoso, sin mancha y sin pecado, aquel que estaba cansado de la maldad de los seres humanos, Él toma la iniciativa y le propone a los seres humanos un acuerdo de paz. Les ofrece a los seres humanos la oportunidad única de sus vidas para que sean libres de la condenación eterna. Un mensaje tan magistral, tan maravilloso, tan excelso como este debe conmover nuestras almas y hacernos reaccionar. Para aquellos que aún no son salvos, correr a los pies de Jesús y entregarle su vida. Y aquellos que ya somos cristianos y aquellos que no andan o no andamos bien, correr ante Jesús para que esa bondad y esa gracia de Dios nos impacte, nos cambie, nos transforme a todos, nos libere a todos de una buena vez y para siempre. Los que se admiraban de la doctrina de Jesús se dieron cuenta que Él era diferente. Han transcurrido 20 siglos, más o menos, de la era cristiana. Y nuestro Señor Jesucristo sigue siendo diferente. Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Él y solo Él es el autor de eterna salvación. A ti que me escuchas, a usted que me escucha en esta oportunidad, pregúntate, o te pregunto, o me pregunto a mí también, ¿cuáles son tus conflictos? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus complejos? Algo cierto te voy a decir, que nada tiene que ver con las circunstancias, sino tiene que ver con la condición de tu corazón, de tu mente, de tu interior. Si crees en Él, en Jesucristo, tienes la principal y más importante solución y salida. Algo te puedo decir, el fin de todo se acerca. El mundo como lo conocemos va a ser liberado muy pronto. En el tiempo de Dios va a ser liberado por el propio Dios. Las cosas van a cambiar. No va a haber para siempre maldad, pecado, enfermedad, corrupción, muerte, miseria, dolor, sufrimiento. Eso va a terminar, pero eso lo va a hacer el Señor en su tiempo. Sin embargo, hay un tema principal, la condición de tu alma, la condición de tu interior. ¿Cómo estás? Lo que importa es la salvación de tu alma. Si mejora tu condición económica o social, qué bueno, enhorabuena, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo anda tu alma, cómo anda tu mente, cómo anda tu vida, cómo anda tu matrimonio, cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu relación con otras personas, cómo está tu moralidad, cómo están todos los aspectos de tu vida. Lo que tú eres como persona, cómo está. En Cristo está la respuesta. Si hay algo que cambiar, Cristo lo puede hacer en tu vida. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él te está llamando hoy. Si es primera vez, estás recibiendo en primicia este mensaje. Si es primera vez que lo escuchas. Si es por 2 o muchas otras veces más, te lo vuelve a decir. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No te resistas. No le des vuelta a este asunto. Ven a Jesús ahora. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete. En general, arrepintámonos todos. Volvamos a Él, el cual es el autor de eterna salvación. Primera de Pedro 2:24 nos dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Y aquí nos está hablando de la salvación del alma, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la promesa de que te conviertas en hijo de Dios y tengas la vida eterna. De esto trata este mensaje. Aquel
que tiene autoridad. Jesucristo es aquel que tiene autoridad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad con mis hermanos y amigos de Luciana Radio TV, Santa Lucía Canta para Cristo, Radio Universal, y hasta donde este mensaje vaya a llegar en cualesquiera redes sociales o medios de comunicación. Este mensaje está dado primeramente para darte la honra y la gloria a ti, Señor, pero también para que la vida de todos aquellos que lo reciban sea transformada, sea impactada, sea tocada. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te pido, Señor, que toque las vidas y transforme las vidas de quienes reciban este mensaje, porque se trata de tu palabra, no de mis palabras. Y que todo el que escuche este mensaje dé un paso de fe y comience a disfrutar la gracia tuya que está disponible para todos ellos. Gracias, Señor, porque tú eres el primero, el principal, interesado con todo el poder para buscar y salvar lo que se ha perdido, y tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, hermano Ramón, gracias, hermano Eduardo, gracias a todos los hermanos de Santa Lucía Canta para Cristo, Radio Universal y Luciana Radio TV, y gracias a todos los que nos escucharon. Será hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.